Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar comienzo a esta segunda clase en modalidad e-learning del curso Gestión de Personas 1, dedicado principalmente a la rotación de personal y al proceso de inducción y el proceso de onboarding. Para comenzar, vamos a ver los objetivos de esta clase. El primero es conocer el proceso de onboarding para colaboradores. También vamos a conocer las ventajas y desventajas que tiene este proceso versus el proceso de inducción tradicional. Y además vamos a ver los 7 pasos que se requieren realizar para poder desarrollar en una empresa este proceso tan necesario del onboarding. Para dar comienzo a esta clase vamos a hablar un poco de la rotación del personal y cómo esta afecta de manera drástica a las organizaciones, sobre todo a las organizaciones que tienen un capital humano altamente avanzado, que requiere capital humano o que colocó mucho esfuerzo en su capacitación para perfeccionarlo en ciertas áreas y el hecho de que esta persona deje nuestra organización repercute negativamente no solamente en el sentido de la productividad, sino también hay un costo implícito por la rotación de esta persona, que vamos a ver más adelante. Actualmente está ocurriendo una situación bastante particular. Todos sabemos que hemos pasado por un año sumamente difícil, lleno de incertidumbre, que parte desde el año 2019, primero con un estallido social, ¿ya? Que impidió el correcto desenvolvimiento de las empresas, ya se frenó mucho la economía y posterior a ese estallido social llega la pandemia, el COVID-19, que retrasa aún más el proceso de reincorporación o volver a la normalidad en temas empresariales, ¿ya? Esto también ha repercutido fuertemente en temas de la rotación de personal, ¿ya? Antes de la pandemia, Chile estaba aumentando cada vez más sus tasas de rotación, ¿ya? Esto debido también a lo que estudiamos en el primer módulo sobre las generaciones por edades, ¿cierto? Donde se sabe que los millennials y los centennials, que son las personas que están ingresando o que ya están más consolidadas en el mundo laboral, por esencia tienen ganas de rotar, ganas de crecer, ganas de experimentar, ¿ya? Esto conlleva que las empresas están perdiendo gran cantidad de capital humano muy valioso, ¿ya? Sin embargo, por el contexto actual, eh, el COVID y el estallido social han hecho o han repercutido en que las personas quieran cuidar sus empleos, cuidar su forma de ingreso, ¿ya? Para soportar estas crisis, ¿ya? Y esto se ve repercutido, digamos, en la cantidad de personas que se mantienen en un puesto de trabajo. Pero esto puede ser positivo para las empresas, pero hay veces que las personas están en una circunstancia de un maltrato laboral o se sienten sumamente incómodas y realmente quieren partir de su empresa, pero no han podido hacerlo por el contexto, ¿ya? Esta reestructuración laboral que se ha dado por esta crisis y que ha sido implementada principalmente en la Ley de Protección de Empleos, intensificó considerablemente la preocupación de la población por mantener una fuente de ingreso y resintió la movilidad voluntaria de los trabajadores. Según eh, un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Randstad, la rotación laboral en Chile cayó 4,8% en los últimos 12 meses, eh, teniendo una tasa de un 21,9% en estos momentos, siendo que esa tasa el año pasado era de 26,7%. Vamos a hablar ahora de los factores que inciden en la rotación de personal, en la toma de decisión de una persona de querer abandonar la organización donde está trabajando. Según Chiavenato, que es un prócer en el mundo del recurso humano, nos menciona que existen dos tipos de factores por los que una persona puede decidir abandonar su puesto de trabajo. Factores internos y factores externos. Dentro de los factores externos se pueden situar situaciones como ofertas laborales desde otra empresa, demanda de recursos humanos en el mercado, la situación económica del país, las oportunidades de empleo en el mercado laboral mundial,
Y también en el contexto actual, la posibilidad del teletrabajo o trabajar desde tu propia casa, ¿ya? Y desde la parte interna, podemos mencionar que una persona puede sentirse mal por las políticas salarial de la organización, es decir, siento que mi trabajo vale más de lo que realmente me están pagando, tal vez por la política de beneficios sociales que tienen, siento que es insatisfactoria, ¿ya? Tal vez por el tipo de supervisión ejercida, ¿ya? Esto sobre todo cuando uno dice, ¿cierto? Tengo una mala jefatura o la jefatura que tengo tiene un maltrato hacia mí. También se da por las oportunidades de progreso profesional ofrecidas a la organización. Hay veces que estamos en organizaciones que realmente no podemos crecer, no podemos optar a un puesto mejor, sobre todo en esas organizaciones un poquito más pequeñas, donde poquitas personas, ¿cierto?, son las que operan y posibilidades de que tú crezcas, de que te asciendan, son bastante pocas, ¿ya? También otro factor importante es el tipo de relaciones humanas que existen en esta organización, ¿ya? Si existe un maltrato, si existen muchos rumores, todo ese tipo de relaciones adversas que me pueden incentivar, ¿cierto?, a retirarme de esta organización. Condiciones físicas también del ambiente de trabajo, un lugar antihigiénico, mala ubicación, etcétera, ¿ya? Una moral del personal de la organización que va en contra de lo que yo creo, de lo que yo siento que se debiese hacer, ¿ya? También hablar de la cultura organizacional de la empresa, ¿ya? Lo que hablamos en la clase pasada, también del formato e-learning, ¿ya? Las organizaciones aprenden a solucionar ciertos errores, aprenden ciertos patrones de comportamiento, y si yo entro a una organización que ya tiene una cultura preconstruida y no se adapta a mi forma de ser, también es un factor de que me permita a mí buscar otras alternativas, ¿ya? Y muy importante también son las políticas de reclutamiento y selección y los criterios de capacitación y de entrenamiento, ¿ya? Y en esto nos vamos a centrar en este módulo, en el módulo 2, ¿ya? Acá les coloqué en rojo la falta de pulcritud al momento de integrarse al equipo de trabajo. Un factor importante que también gatilla tu salida pronta de una organización es que pasaste por un mal proceso de inducción. Te aceptaron en una organización, ya te entrevistaron, entraste y te mandan a hacer las tareas. Esas tareas que tal vez por tu currículum, por tu formación, por tu experiencia, debieses conocer. Pero hay veces que obviamente uno tiene que reconstruir o reaprender varias cosas, ¿ya? Tiene que volver a interiorizarse en un puesto, ¿ya? Entonces ese es un proceso. Y si ese proceso no está guiado, no hay un proceso protocolizado para que tú te adaptes fácilmente y puedas rápidamente hacer tus labores, eso puede repercutir en ti, en sentirte un poco aislado de la organización y tomar la decisión de abandonarla, ¿ya? De igual manera, se puede afirmar que existen costos asociados a esta rotación de personal, ¿ya? Y esto también, don Chiavenato nos dice que existen tres tipos de costos: el costo primario, secundario y terciario. Vamos a hablar un poco de estos costos de rotación y qué representan. Representan todo desembolso de dinero que pueda expresarse en términos monetarios relacionado directa o indirectamente a la desvinculación de una persona de tu organización, ¿ya? Y según Chiavenato nos cuenta que existen tres tipos de costos que asume la empresa al momento de que una persona deje sus filas laborales, ¿ya? Los primeros son los costos primarios y se relacionan directamente con el retiro de cada empleado y su reembolso por otro, ¿ya? Esto incluye los costos de reclutamiento, de selección, los costos de registro y documentación, costos de ingreso, costos de desvinculación, ¿cierto? Cuando te pagan las indemnizaciones, el finiquito, todos estos costos son los costos más fáciles de ver y son costos reales, dinero que se desembolsa desde la organización, ¿ya? Pero también existen unos costos secundarios, ¿ya? Y estos abarcan aspectos un poco más intangibles y difíciles de evaluar, ¿ya? Porque son características cualitativas. Se refiere a efectos colaterales inmediatos de la rotación. Por ejemplo,
Esto incluye efectos de la producción. Obviamente perdí un capital humano altamente avanzado que sabía todo el proceso, ¿ya? Y cuando llega un segundo empleado a reemplazarlo, él tiene que aprender mucho y toda esa producción que se pierde va directamente en repercusión de la empresa. Los efectos de la actitud del personal, ¿ya? Sí, porque cuando una persona se va o cuando una persona es despedida, existe un efecto adverso en las personas. Las personas se empiezan a sentir un poco más inseguras. Se generan amistades dentro de la organización, por lo tanto, que echen a un amigo o que un amigo se vaya, te dan ganas también a ti de evaluar tu situación, ¿ya? Costos extralaborales y costos extra operacionales también, que son costos como extraordinarios, costos que sin planearlos se dan, ¿ya? Y también tenemos los costos terciarios, y dice que se relacionan con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan en el mediano y en el largo plazo. En tanto los costos primarios son cuantificables y los secundarios son cualitativos, los costos terciarios son estimables. Entre dichos costos están los costos de inversiones extra, las pérdidas de los negocios, por ejemplo. Perfecto. Ahora que sabemos cómo repercute de manera negativa el hecho de que una persona abandone las filas de nuestra organización, tenemos que planear desde el momento de su ingreso, desde su selección hasta el proceso de su ingreso a mi organización, cómo hacemos que este proceso sea lo más eficiente, lo más armonioso y lo más atractivo para que esta persona que está ingresando se sienta cómoda y pueda desempeñar de mejor manera su trabajo. Para ello, lo tradicional, lo que han hecho todas las empresas desde años hacia atrás, es el proceso de inducción. Yo creo que muchos de ustedes han pasado por este proceso de inducción, en donde principalmente una persona, parte de la organización, te da la bienvenida, te dan un archivo donde salen qué cosas tienes que hacer, te presentan a tu jefatura directa, ¿ya? Y principalmente dicen los objetivos que tú tienes que cumplir en el corto y mediano plazo. Y ahí acaba, ¿ya? El proceso de inducción se asemeja más a un proceso de capacitación, donde te entregan información a ti de algunos procesos, por ejemplo, como el proceso de seguridad, el proceso de comportamiento, etcétera. Entonces vamos a definir el proceso de inducción como todos aquellos esfuerzos que que realiza la empresa para orientar a los empleados durante sus primeros días en la empresa. Este es un proceso mucho más general e informativo y además se lleva a cabo a través de actividades a corto plazo. Por lo general no es más de 1 o 2 días en que te hacen este proceso de inducción, ¿ya? Una inducción tiene como principal objetivo informar a los colaboradores acerca del reglamento, el lineamiento general de la empresa, introducirlo a la cultura organizacional, ayudarlo a sentirse bienvenido, buscar disminuir la rotación del personal y brindarle ciertos conocimientos y herramientas para que pueda ser independiente y pueda integrarse en su nuevo puesto de trabajo, ¿ya? La inducción es una práctica que se ha realizado hace muchos años, ¿ya? Y se ha demostrado con varios estudios que no es lo óptimo, ¿ya? Que simplemente me hagan una inducción informativa, me entreguen información sobre la empresa, su misión, su visión, sus valores, el comportamiento que debo tener, la seguridad y protocolos de seguridad que debo tener. Eso no es suficiente para que una persona que no conoce a nadie dentro de la organización, que ingresa por primera vez, se sienta lo suficientemente comprometida con empezar a desenvolverse en este nuevo puesto de trabajo. Por eso, vamos acá en este curso a visualizar la nueva forma de hacer las cosas a través del proceso de onboarding. ¿Y qué es este proceso de onboarding? El onboarding, o mejor dicho, el programa de onboarding, porque es un programa completo, son una serie de acciones que uno tiene que hacer cuando un nuevo colaborador ingresa a nuestra organización.
Es un proceso progresivo diseñado con el objetivo de ayudar a los empleados a realizar con éxito su integración en la empresa y su adaptación en su nueva etapa profesional, ¿ya? Y para diseñar este proceso de onboarding, yo tengo 7 grandes pasos que dar, ¿ya? El primero es preparar la llegada de esta persona. ¿Qué acciones vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el ingreso? ¿Vamos a preparar algún desayuno? ¿Vamos a preparar algún almuerzo? ¿Cómo le vamos a dar la bienvenida a esta persona? ¿Ya? Además de eso, tenemos que hacerle un plan de trabajo, ya que esta persona sepa los procesos que tiene que hacer, ¿ya? Y esto obviamente seguido de un supervisor directo que vaya evaluando este proceso. Muy importante también la presentación del equipo, ¿ya? Una persona que está llegando a una nueva institución y que no conoce a nadie, mínimo debe conocer al menos las personas que van a estar trabajando con él directamente. Está la capacitación básica, que es prácticamente el proceso de inducción antiguo, ¿ya? La capacitación básica tiene que ir sí o sí, la persona tiene que conocer el proceso de seguridad, tiene que conocer cuáles son sus descriptivos de cargo y sus funciones, tiene que conocer quién es su jefatura directa, etcétera, ¿ya? La misión y la visión de la empresa también la deben conocer, ¿ya? Eso no es un proceso que se deba saltar, sino que simplemente se debe mejorar y agregar más procesos y esto se transforma en el proceso de onboarding, ¿ya? También necesita capacitación específica, ¿ya? Cada puesto de trabajo es distinto y cada puesto de trabajo tiene especialidades distintas. Entonces tú tienes que tener un proceso de capacitación en el área específica donde va a trabajar esta persona. Como por ejemplo, tal vez va a utilizar un software y tú necesitas explicarle cómo es el software. Si él lo conoce pero no lo ha utilizado hace mucho tiempo, hay que volver a retomar ese software para que empiece ahí a calentar motores en relación a ese trabajo. Hay que dar inicio a un plan de trabajo, no solamente en el proceso de onboarding, sino que también un plan de trabajo de seguimiento y un proceso de evaluación también de desempeño, no solamente de desempeño de cómo lo hace, sino también un proceso de evaluación desde él hacia la empresa, cómo se siente, qué le ha parecido el proceso, qué actividades están bien, qué actividades siente que está mal, de cómo si hay alguna situación en la que él se siente incómodo, ¿ya? Entonces es una evaluación, pero no solamente de tu empresa evaluando a este nuevo funcionario, sino que también este nuevo funcionario evalúa cómo se siente en tu empresa. Muy bien, ahora que conocemos, ¿cierto?, el proceso de inducción y también las bases del proceso de onboarding, vamos a ver las principales diferencias entre un proceso y el otro, ¿ya? El onboarding, la principal diferencia que tiene versus la inducción es que el primero, es decir, el onboarding, va mucho más allá de una habitual inducción y se lleva a cabo de una manera mucho más planificada y personalizada, que depende de una serie de variables que tiene que ver con la empresa y con el candidato, ¿ya? Un programa de onboarding busca impactar en la experiencia de los nuevos ingresos de un encuentro con la organización, mientras que la inducción funciona más como una capacitación. En el onboarding se construye todo un programa para lograr que el nuevo empleado logre desempeñarse de forma eficiente en sus funciones y tenga todas las herramientas necesarias. Quiere decir, espacios, plataformas, conocimientos, etcétera, para integrarse rápidamente en el trabajo y familiarizarse con la empresa y su cultura. ¿Ya? Entonces vamos a nombrar una serie de beneficios que tiene el proceso de onboarding versus el proceso de inducción tradicional. Entonces el proceso de onboarding disminuye la rotación de empleados, por tanto reduce los costos de contratación y todos los costos que vimos en las láminas anteriores, ¿ya? Mejora también la retención del talento, ya que si tú logras hacer un buen proceso de ingreso, la persona conoce lo que debe hacer, conoce a sus colaboradores, conoce a sus empleadores, se va a sentir mucho más motivado y mucho más relajado para poder producir. Y por lo mismo, el otro beneficio es que aumenta la productividad de la empresa, mejora el proceso de adaptabilidad de esta persona, ¿ya? Proporciona al nuevo trabajador las herramientas necesarias para desempeñarse en el trabajo de forma segura, aumenta la implicación al nuevo empleado, afianza al equipo de trabajo, aumenta la eficiencia
y es un valor añadido también para la imagen de la empresa, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas que tiene este proceso versus el proceso tradicional de inducción que netamente sirve para entregar un poco de información a la persona cuando ingresa a este nuevo desafío de trabajo. Bien, ahora que conocemos el proceso de onboarding y sus ventajas frente al proceso tradicional de inducción, vamos a ver los 7 pasos del proceso de onboarding para su construcción e implementación en empresa, ya sea en la empresa que ustedes vayan a trabajar o en la empresa que ustedes vayan a formar, ¿ya? El proceso de onboarding es una serie de pasos que están diseñados para dar la bienvenida al personal, no solamente como parte de la inducción, sino como un proceso de mayor envergadura y alcance y a largo plazo. Son los pasos que definimos que vamos a llevar antes de que llegue este colaborador. Y una vez que ingresó, y qué seguimientos vamos a darle durante las semanas. La analogía acá es darle la bienvenida a la persona para que empiece el partido, él empiece a lanzar estos pases que necesitamos para que ganemos este partido. Y además, toda la estructura que vamos a realizar para que nuestro colaborador pueda ingresar a este partido, empiece a producir, empiece a dar pase y empiece a anotar todos los goles que la empresa necesita. Entonces, este proceso tiene 7 pasos y vamos a ir viendo cada uno de ellos poco a poco para que les vaya quedando muy claro de qué manera se puede desarrollar esto dentro de alguna organización, ¿ya? Y bueno, los recursos para complementar estarán en la plataforma. Entonces, este proceso de onboarding son todos los procesos que vamos a diseñar para que el colaborador ingrese y empiece a ser lo más productivo posible. Entonces, parte de los problemas que tenemos en las organizaciones es que es la rotación de personal. Las personas van ingresando y después de cierto periodo van abandonando la organización. Y esto es un gran problema, ya que eso impide que nosotros podamos avanzar en en los procesos, en los proyectos, y además siempre vamos a tener que estar contratando nuevo personal, y las personas que están dentro de la organización siempre se quedan con un sentimiento de incertidumbre e inseguridad. Entonces nos vamos a enfocar en cómo podemos resolver parte de esta problemática con este proceso de onboarding. Tenemos que considerar que estamos en una zona acá en Atacama en donde, si bien ahora por el contexto COVID el tema del empleo está difícil y hay mucha incertidumbre, pero si obviamos ese panorama y estamos en un periodo de normalidad, la región de Atacama ofrece una gran cantidad de oportunidades laborales para las personas, y además la minería ofrece grandes incentivos monetarios. Por lo tanto, cómo tú haces un proceso que trate de eliminar ese factor externo, esas oportunidades que tengan las personas, y tú haces que tu personal esté tan contento, esté tan feliz, que prefieran trabajar contigo en tu organización por otros motivos que sean más allá de este beneficio monetario. Entonces, esta herramienta del onboarding es muy importante dentro del portafolio de recursos humanos, ya que es un proceso progresivo que se diseña precisamente para ayudar a estos nuevos colaboradores a tomar conciencia de su rol desde el primer día, a ayudarles a saber lo que tienen que hacer, y esto lo hace sentir parte importante de la empresa, lo hace sentir que lo estamos esperando y que son bienvenidos. Y también pues suma al sentido de pertenencia que pudiesen tener nuestros colaboradores hacia nuestra empresa, y que tengan un reconocimiento desde el primer día. De esa manera, la nueva persona o el nuevo colaborador encuentra un clima mucho más fértil para desarrollar sus habilidades. Bien, vamos a ver cuáles son entonces los pasos que vamos a seguir en el proceso de onboarding. La idea es introducir a las nuevas personas, a los nuevos colaboradores a la organización y por sobre todo a su cultura, a la manera que tenemos de trabajar y de hacer las cosas. En el módulo 1 de este ramo nosotros vimos un poco lo que es la descripción de puestos, ¿ya? Y también ese tablero de funciones y responsabilidades. Pero más allá de eso, a cada uno de los colaboradores, ese documento les sirve para saber qué es lo que debe que hacer y qué se espera de ellos, ¿ya? Em, pero el proceso de onboarding lo que nos va a ayudar es a que el colaborador se dé cuenta y pueda percibir las cosas que, digamos, no están escritas dentro de la organización o del documento. Cosas como qué, como algunas rutinas, cosas como algunos cumpleaños, la manera en que se festeja, rituales que están dentro de la organización, pero que eso no está documentado, ¿ya? Puede ser algunos detalles como, por ejemplo, cuando llegamos, nos saludamos, nos damos la mano, nos damos un abrazo,
o hay gente que saluda de beso. Dependiendo cómo sea la cultura, eso es algo que no está documentado, pero que a través de un proceso de onboarding nos va a ayudar a que la persona se vaya dando cuenta de cómo es la cultura y cómo se debe comportar dentro de la organización. El primer paso es preparar la llegada, como les decía, desde antes que llegue este colaborador. ¿Cuáles son las acciones que vamos a tomar nosotros? El segundo paso es tener el plan de trabajo para el colaborador. Antes de que esta persona ingrese, nosotros tenemos que decirle qué va a hacer. Y esto es uno de los puntos clave que en muchas ocasiones nos ayuda a saber si vamos a necesitar o no esta función. Hay veces que el tiempo apremia o las urgencias y necesitamos colocar a alguien y queremos contratarlo ya con todas sus habilidades y ni siquiera le hemos explicado lo que tiene que desarrollar. Entonces, para eso está el plan de trabajo. Vamos a analizar este plan de trabajo un poquito más adelante. El número 3 es presentarlo con el equipo, como le damos la bienvenida. Imagínense llegar a una fiesta y que nadie te presente, entonces te sientes sumamente incómodo. Esto también pasa en el trabajo, ¿ya? Hay gente que no es introducida, no es presentada a la organización, los demás están trabajando y lo ven y dicen, ¿y este sujeto quién es? Entonces puede pensar que es una persona externa, un pariente, un auditor. Entonces es muy importante hacer el paso 3, que es la presentación con el equipo. El paso 4 habla de capacitación al mismo tiempo que el paso número 5. La diferencia es sencilla. El paso 4 es la capacitación básica y el 5 es la específica. Por capacitación básica vamos a definir cuáles son las habilidades o conocimientos que va a tener que desempeñar cada uno de los colaboradores. En este caso, que vayan llegando y que todos deberían conocer. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, capacitaciones básicas? Misión, visión, algunas reglas de la empresa, capacitación en seguridad que necesita la persona conocer, y esto lo vamos a dar en todos los puestos que vayan ingresando, independientemente de qué tipo de función vaya a tener. El paso 5 es la capacitación específica. Es la capacitación que vamos a dar a la persona ya en relación a las actividades que vaya a desempeñar o al puesto en específico. Por ejemplo, si es ingeniería, tal vez necesitamos capacitarlo en algún software. Si es de servicio al cliente, tal vez una capacitación en los productos que estamos vendiendo, ¿ya? Eh, entonces va a depender del puesto que va a desempeñar. Ese es el paso 5, capacitación específica. El paso número 6 es el inicio del plan de trabajo, cuáles son las actividades que poco a poco esta persona debe ir tomando en cuenta, en qué actividades debe participar. Y el paso número 7, y uno de los más importantes, es hacer una primera evaluación. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto en profundidad, pero es importante que desde el principio esta persona vaya recibiendo feedback para que pueda saber cómo se va desempeñando y si esto es de la manera adecuada, ¿ya? Y esto es ideal que no suceda más allá de los primeros 3 meses. Bueno, como verán, es un proceso que parte antes de que llegue un colaborador. Hay que preparar esta llegada, asegurarse que su lugar esté listo, si es que va a ocupar una cuenta de correo que ya esté lista. Incluso se puede preparar un kit de bienvenida. Esto es lo que nosotros sugerimos mucho a las nuevas empresas. Tal vez una libreta personalizada, tal vez con la imagen de la empresa, algunos lápices, algo que vaya a ocupar la persona frecuentemente, tal vez una carpeta con información de bienvenida, eh, políticas de la empresa, documentación básica, un borrador, algo que lo haga sentir que lo estábamos esperando. Esto es muy recomendable también tener una tarjeta de bienvenida escrita a mano por el resto del equipo. Y esto tiene un gran impacto en la emocionalidad de nuestro colaborador desde el primer día, ¿ya? Entonces, desde el primer día tiene que estar listo el plan de trabajo, desde la firma del contrato, pasando por conocer la política de la empresa, mostrarle las instalaciones, también mostrarle las capacitaciones que va a recibir, describirle algunas de las normas que hay en la empresa. Por ejemplo, hay algunas empresas en las que las personas eh, tienen que algunas salidas específicas en los estacionamientos, todo ese tipo de cosas que tal vez no estén planteadas de una manera más formal. En la presentación con el equipo es muy importante que este colaborador conozca, pase algunos minutos conversando con estas personas, no solamente que vaya la persona de recursos humanos a presentarlo, sino que también que sea un espacio un poco más distendido, ya que se presenten por nombre, por apellido, y también que presenten las funciones que van a tener las personas que van a trabajar con él.
También es bueno darle el pase a este nuevo colaborador que se pueda presentar, que presente sus expectativas, lo que quiere lograr en esta empresa, y así podamos romper el hielo y las personas se puedan conocer un poco más. ¿Ya? Ese es el paso 3 y es muy recomendable que sea cara a cara, que sea de manera un poquito incluso más informal. En relación a la capacitación, desde la primera semana se debe empezar la capacitación. En la parte de la capacitación básica podemos incluir la historia de la empresa, algunas fotos de cómo inició la empresa, cuáles han sido los proyectos que han trabajado, misión, visión, valores de la empresa. Esto sobre todo para que la persona sepa a dónde está llegando, le quede todo esto mucho más claro y se pueda adecuar y haya ese sentido de pertenencia con mayor impacto. También puede ser que le explicamos los proyectos que estamos realizando, los productos que estamos vendiendo. En realidad que este colaborador conozca de qué trata la empresa para que se prontamente empiece a ser productivo, y esto es lo que nos interesa a nosotros y también al colaborador. Bueno, después de que ya hicimos la capacitación básica, pasamos a la capacitación específica del puesto y hay algunas empresas que se saltan la capacitación básica, ¿ya? Entonces, el error que se comete ahí es no darle el entorno, no darle un marco de trabajo a la persona. Entonces, cuando llevamos a cabo la capacitación básica, es como las bases o el fundamento para poder construir con la capacitación específica. Es como si fuera en la escuela. Si no nos han enseñado a sumar o a restar, a dividir, no vas a poder hacer algunas multiplicaciones más complicadas, ¿ya? Entonces, desde el principio hay que tener su plan de trabajo, cuáles son las áreas donde va a estar desempeñándose, cuáles son las capacitaciones que va a tener, y en la medida de lo posible, si pudiésemos tener ya programadas y ya asignadas con quién es la persona que le va a dar la capacitación, los horarios y días, eso sería mucho mejor, porque le da un sentido de una ruta y que vamos haciendo ciertos logros y cubriendo necesidades. Entonces, desde el inicio del proceso de onboarding, el colaborador ya está con su plan de trabajo. Y este plan de trabajo básicamente es darle la responsabilidad a la persona que está solicitando este nuevo puesto, que se haga cargo de que este nuevo puesto, de que esta persona tenga éxito en sus primeros días. Se va a enfocar entonces en desarrollar pues las habilidades iniciales que debiese tener esta persona. No vamos a darle de nuevo todo el conocimiento que debió haber adquirido en algún trabajo anterior o en la universidad, de acuerdo a su perfil. No, si lo que estamos buscando aquí es desarrollar esas habilidades para que sea efectivo en la organización. ¿Cuáles son las capacitaciones que necesita cubrir acerca de cómo hacer más productiva la empresa? Puede hacer incluso cómo hacer reportes, cómo hacer informes, cómo ingresar en el software, cómo descargar información, algunas actividades que en relación a su puesto, eh, para que pueda empezar a participar en reuniones. ¿Ya? Ese es el plan número 6. El plan número 7, la recomendación siempre es que se incluya una primera evaluación, ¿ya? Para poder dar un feedback efectivo. La recomendación es que en la primera semana, si es que el colaborador, por ejemplo, ingresó un lunes, el viernes, en una reunión, en el almuerzo informal, juntarse esta persona de recursos humanos con él y su jefe para saber su apreciación de cómo fue su primera semana, si está contento con el avance, en qué se puede mejorar, ¿ya? Y también al término de la segunda semana hay que volver a realizar esta reunión de manera informal para seguir dando este feedback y seguir viendo cómo se está trabajando y si el plan que diseñamos está funcionando, ¿ya? Lo que buscamos identificar en este momento es corregir lo más pronto posible alguna desviación del plan para poder ayudar a este colaborador a tener éxito durante los primeros meses en nuestra organización. Bueno, de este modo concluye la clase de hoy, en donde los objetivos logrados es que conocimos, ¿cierto?, el proceso de onboarding para sus colaboradores. También determinamos cuáles son las ventajas que tiene este proceso en comparativa con el proceso de inducción tradicional que muchos de nosotros, ¿cierto?, en algún momento de nuestra vida hemos pasado y sabemos lo deficiente que es y lo inseguro que nos sentimos al momento de ingresar a una nueva organización cuando no hay un protocolo, cuando no hay un seguimiento, cuando no hay un plan de trabajo preestablecido y tú estás ahí en la incertidumbre de si el trabajo que estás realizando realmente
es bueno o no lo es, ¿ya? Y además también conocimos los 7 pasos fundamentales para que ustedes puedan desarrollar un proceso de onboarding, ya sea para una institución a la cual trabajen o si van a generar ustedes mismos una empresa, ya saben ya que este proceso es ideal para que ustedes puedan generar un sentido de pertenencia en estas personas nuevas y vayan generando su equipo de trabajo desde el minuto uno con un sentido de pertenencia hacia su organización y de esta manera evitar esos posibles escapes o esos posibles fugas de nuestro capital humano que es tan preciado y tan necesario para que nuestra empresa sea realmente más productiva. ¿Ya? Concluyo diciendo muchas gracias por estar nuevamente presentes y nos vemos en clase para las próximas sesiones en formato sincrónico. Muchas gracias.